En este martes de la tercera semana del tiempo de Navidad, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 6, 34 al 44. El texto dice así: En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y es muy tarde. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: Denles ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos, y ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hoy la Iglesia nos presenta para nuestra meditación la primera multiplicación de los panes según Marcos. Y el motivo principal de este relato es mostrarnos que al satisfacer nuestras necesidades básicas y por las cuales nos esforzamos tanto, en Jesús Dios ya está reinando. Antes de este pasaje, Marcos nos ha contado que Jesús envió a los 12 a ir por los pueblos de Galilea a anunciar la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Y mientras ellos se marcharon, Jesús se quedó solo. Marcos entonces aprovecha este espacio para contarnos la muerte de Juan el Bautista. Y luego de este paréntesis, Marcos retoma el relato y nos cuenta el regreso de los 12. El reencuentro de los 12 con Jesús fue motivo de una gran alegría. Estaban felices. Probablemente se volvieron a ver en Cafarnaúm. Y luego de compartir lo que habían hecho y cómo les había ido, Jesús y sus discípulos decidieron celebrar el éxito de la misión y tomarse un día de un bien merecido descanso. Jesús desea alejarse del bullicio de la gente que lo buscaba constantemente, y a fin de compartir en paz las experiencias vividas y disfrutar de la profunda alegría que genera la acogida de la gente cuando se le anuncia la buena noticia, Jesús les dijo: Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. Pues, dice Marcos, los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. La decisión fue irse a la otra orilla del lago, a un lugar tranquilo, a descansar. Pues el descanso es bueno y necesario para recuperarnos, y es muy conveniente hacerlo especialmente después de un tiempo de intenso trabajo. Pero sucedió que la gente se dio cuenta que partían a un lugar solitario y, nos cuenta Marcos, mucha gente los siguió. Cuando llegaron al lugar de descanso, se encontraron con muchos que los estaban esperando. Y es así como empieza el relato de hoy. Dice el texto que al llegar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Jesús vio a esa multitud que lo esperaba como ovejas que no tienen pastor, es decir, confundidas, desorientadas, miedosas, sin saber a dónde ir. Y Jesús se conmueve al ver a la gente, se llena de compasión. ¿Cómo no atenderla? ¿Cómo abandonarla para ir a tomar un momento de descanso? Su preocupación por nosotros pesa más que su deseo de celebrar el éxito de la misión. Pues la gente vive la vida sin motivo, hace lo mismo cada día, sin saber por qué, salvo sobrevivir. La vida se vuelve monótona, aburrida, y se pierde el entusiasmo de vivir. Así como las ovejas sin pastor, que cuando no tienen a alguien que las conduzca hacia verdes praderas y aguas tranquilas,
no sabe a dónde deben ir ni cómo deben hacer para encontrarse seguras. Se parecen a la gente de hoy, que a la luz de tanto caos, desorden, corrupción y autoridades que se pelean por el poder sin preocuparse de ella, anda desorientada. Y vivir así no hace feliz a nadie. El hambre de la gente por encontrarle sentido a su vida es tal que Jesús abandona su proyecto de un paseo privado y se pone a enseñarles. Y dice el texto que Jesús les enseñaba con calma. La gente ávida por encontrarle un sentido a su vida, lo escucha con atención. Primero Jesús les va a enseñar que es posible vivir la vida con sentido, que a pesar de tanta confusión, es posible alcanzar la felicidad en esta vida, que es posible vivir en paz aunque el mundo esté en guerra. Pero esto solo es posible cuando encontramos a Dios. Solo es posible cuando nos damos cuenta de cómo tenemos que vivir para estar con Él. Solo es posible cuando Él reina en nuestras vidas y en nuestras familias. Es decir, solo es posible si vivimos como nos enseña Jesús. Jesús entonces va a enseñar esto a la gente, le va a enseñar a vivir para ser feliz. Y dice Marcos que se lo va a enseñar con calma. Debió ser impactante escuchar a Jesús enseñar, no solo con autoridad, sino con total seguridad, sin alterarse, sin imponer sus ideas, con una calma que debió haber llenado de profunda paz y consolación a todos sus oyentes. Y se va a pasar todo el día enseñando, explicando, aclarando, profundizando. El tiempo pasó volando y la gente ensimismada ni cuenta se dio. Hasta que, nos dice el texto, cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Había pasado el día y la gente ni había comido. Debió haber estado tan concentrada y tan atenta en lo que decía Jesús que ni hambre sintió. Tampoco se dio cuenta Jesús, pues fueron los discípulos quienes le avisaron diciéndole: despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Todo alrededor del lago estaba lleno de pequeños pueblitos que vivían del lago y de las tierras aledañas. Y los discípulos le sugieren a Jesús que le diga a la gente que vaya a buscar algo de comer en esos pueblitos y que arreglen su problema. Pero para gran sorpresa de ellos, Jesús les replicó: denles ustedes de comer. Con esta orden, Jesús empieza una nueva enseñanza que debemos aprender. Pues no se trata de que cada quien se las arregle como pueda, sino que se trata de ayudar. Lo primero es el desconcierto de los suyos. A veces nos desconcertamos ante lo que nos pide Dios. Y dice el texto, ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo podemos hacer eso? No tenemos suficiente y sería necesario comprar 200 denarios de pan. La solución de ellos es comprar, que es una solución fácil para salir de un problema. Pero parece que lo que tienen no les alcanza para ello. Bueno, pues 200 denarios es el valor de 200 días de trabajo. Y gastar en pan 200 días de trabajo indica que había mucha gente. Pero Jesús tiene otra solución y entonces les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron: 5 y 2 peces. Los discípulos tenían en sus provisiones 5 panes y 2 peces y con eso iban a pasar el día de descanso. A Jesús no le preocupó. Más bien, dice el texto, les mandó que hicieran recostar a la gente sobre la hierba en grupos, y ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Estos grupos de 100 y de 50 tal vez recuerda a las pequeñas comunidades de cristianos en tiempos en que Marcos escribió su evangelio. Y lo que sigue es un relato muy antiguo de la Eucaristía que celebraba la iglesia naciente. Dice el texto que tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio.
son prácticamente las mismas palabras del sacramento de la Eucaristía. La mención de los peces se debe, probablemente, a que en sus inicios la Eucaristía se celebraba en casas y en medio de una comida normal. Pero a medida que la Iglesia fue creciendo, se hizo imposible celebrar la Eucaristía en medio de una comida, y éstas se separaron. Bueno, pues el resultado fue impresionante, pues nos dice Marcos que comieron todos y se saciaron. Y además dice que los que comieron eran 5.000 hombres, por supuesto sin contar mujeres ni niños, pues a ojos de los judíos ellos no contaban. Nos dice que también se repartió entre todos los 2 peces. La nueva enseñanza que Jesús nos ofrece en este relato es la exigencia del compartir. Cuando nosotros compartimos y repartimos, todos pueden ver sus necesidades satisfechas. Y además sobra, pues nos dice el texto que recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Compartir lo que tenemos es lo que hace posible que Dios reine. A veces cuando la familia o los amigos se reúnen y cada uno lleva algo para compartir, sucede que todos la pasan bien, se satisfacen y sobra. Esto significa que nosotros también podemos multiplicar el pan. Y esto lo podemos hacer siempre, cada vez que compartimos. Por tanto, y a manera de conclusión, si queremos que Dios reine y que el mundo cambie para bien, debemos compartir lo que tenemos y podemos. Algunos compartirán más, otros menos, pero finalmente todos quedaremos saciados y satisfechos. La Eucaristía es un modelo de este modo de proceder que debe ser un proceder común y natural entre los cristianos. Pidámosle pues a Dios que nos haga capaces de compartir para que no haya más hambre en el mundo y para que podamos alegrarnos de que el mundo esté mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.